Bueno, ahora vamos a ver una parte de pseudocódigo. Se denomina como pseudocódigo un método usado para visualizar la solución de un algoritmo de manera detallada. El pseudocódigo es una manera relativamente sencilla de expresar los distintos pasos que debe realizar un programa hasta alcanzar su objetivo, sin tener que ejemplificar el mismo y tener que desarrollarlo en un lenguaje de programación específico, con lo cual estaríamos limitando el diseño a las características propias del lenguaje de programación utilizado. Así como les dije, por decirlo en TFD, que no existía el porcentaje, eh, hay una forma, o sea, TFD no limita a que en vez del porcentaje nos pongamos, o sea, a eso se refiere esto, o sea, un pseudocódigo como tal nos limita a ciertas palabras que no podemos hacer como por ejemplo funciones, que eso se verá hasta programación estructurada. Entonces, tenemos ciertas limitaciones al hacer un pseudocódigo. Ventajas que nos da el pseudocódigo es de que es más fácil. ¿Por qué? Porque está en español, es como les decía, una receta. Haz esto, es lo otro con una serie de comandos. Que si entendemos bien lo del diagrama de flujo, podemos hacer fácil un pseudocódigo. Ah, caray, ya sirvió el micrófono. Bien, igual lo presentas al final. Eh, Igual vamos a dar como un repaso de las variables. Lo quise poner para que quedara en la presentación, ya que se las voy a pasar para que puedan estudiar a partir de aquí. Una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje. Básicamente es eso: memoria principal de un ordenador y un nombre simbólico, un identificador que está asociado a dicho espacio. Este espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida, es decir, un valor. Entonces, al nosotros estar creando variables, lo que estamos diciendo es que estamos reservando un espacio, ¿sí? Un espacio en memoria principal de un ordenador. ¿Cuál es este? La memoria RAM. Entonces, cuando yo, por ejemplo, pongo en el diagrama de flujo X, es que yo ahí estoy reservando un espacio de memoria, ¿sí? Nada más. Y el nombre simbólico es ese, es la X, ¿sí? Que para yo tener el valor que yo ponga en esa variable, voy a reconocerla por la X. Es como si yo le apuntara a decirle, ok, con la X me vas a guardar este valor, ya sea conocido o no conocido. ¿Por qué? Porque así podemos ponerle X es igual a 10, así como podemos poner X nada más, ¿ok? Podemos darle un valor a una variable o podemos simplemente que sea una variable desconocida y que el usuario la ingrese. Ahora, las estructuras de control permiten determinar la secuencia de ejecución de las sentencias o instrucciones en un programa. En programación existen tres tipos de estructuras de control: la secuencia, las de decisión, también llamadas selectivas o condicionales, que esa es la que nos vamos a concentrar hoy, y las repetitivas, ¿sí? Las estructuras de control secuencial son las clásicas de siempre. Permiten ejecutar las instrucciones de un programa en forma de secuencia. Cada una de las instrucciones están separadas por el carácter punto y coma y se ejecutan una después de la otra. Esto del punto y coma, esto ya lo vamos a ver bien cuando veamos C++ y Java, ¿sí? Eso lo van a dar cuenta. Pero poniéndole en el ejemplo de DFD, vamos abriendo un DFD ahí. Déjenme salgo de aquí. Y FreeDFD, FreeDFD. Vamos a abrir un ejemplo que ya está creado. Escritorio, a ver. Este sí, creo que era aquí. No era aquí. Clases. Tampoco por aquí. Etcétera. Aquí está. DFD. Por decirlo, de par impar. Sí. Esta es otra forma de hacerlo.
Pero a lo que se refiere de una estructura de control secuencial, esto es una estructura de control secuencial. Primero va este, luego va este, luego va este, si es que sí, luego va este, si es que sí, luego va este, si es que no, luego va este, y si es que no en este, luego va este. ¿Sí? Tiene una secuencia. Básicamente, por defecto, todos los programas tienen una estructura de control secuencial. Entonces, la que nos importa aquí es la estructura selectiva. Las estructuras de decisión o condicionales determinan si un grupo de instrucciones o otras según se cumpla o no una determinada condición. En programación existen tres tipos de estructura: el if, el if-else y la estructura switch. ¿Sí? Entonces eso lo que nos permiten es una decisión. Permiten seleccionar una ruta alterna a la solución del problema, según el resultado de evaluar una expresión relacional y o lógica. Ya ayer les comenté que era una expresión lógica, era comparar dos números, básicamente eso. O dos letras o dos palabras, etcétera. Es la comparación de una A con una B, con una variable, con algún resultado que nosotros queremos. Por ejemplo, si se considera un ejemplo de la vida diaria, podría ser semejante a las decisiones que se toman para realizar acciones específicas. Si llueve, sería mi expresión lógica llevar paraguas. Si no tengo suficiente dinero, que esta es la condición, comprar recuerdos. Si no, no voy a comprar. ¿Sí? Si se fijan, es como parte de nuestra vida diaria. Estas decisiones que se toman diariamente están reflejadas en programación como estructuras selectivas, específicamente dos instrucciones, las if y las switch. Para la representación gráfica de las estructuras selectivas se utiliza la figura geométrica rombo. Esta. Dentro del rombo va nuestra expresión lógica, de que les pongo el puntero láser, va nuestra expresión lógica. Si ahí sí, pues qué acciones voy a hacer, pueden ser una, pueden ser 20, etcétera. Solo simplemente van a ir del lado del sí. Si es que no, no se cumple mi expresión lógica, simplemente qué acciones voy a realizar si no se cumple. Y la última, la estructura repetitiva. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar de forma repetitiva o repetida un bloque específico de instrucciones. Existen tres tipos de ciclos: la while, la do while y la estructura for. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más a detalle mañana. Y bueno, vamos a ver los operadores otra vez. Los operadores aritméticos se utilizan para realizar operaciones de la matemática básica, como la suma, resta, multiplicación, división, y en este caso el módulo facilita el resto de la división entre dos operandos, o sea, el residuo de la división. Los operadores relacionales, como les dije, se usan para evaluar expresiones condicionales y se basan en el concepto de verdadero o falso. Mayor que 3 es mayor a 4, falso. 8 mayor a 5, verdadero. Y así sucesivamente con cada uno. ¿Sí? Simplemente nos dan dos resultados, a comparación de este que nos da un resultado que es el resultado de sumar, restar, multiplicar, dividir o sacar el módulo. Y algo que nosotros vamos a utilizar, que son los operadores lógicos. Los operadores lógicos son usados para concatenar dos o más expresiones relacionales. Ok, como les dije, esto de aquí es una expresión relacional, ¿sí? En este caso, yo puse números. Aquí puede ser a mayor a 4, x mayor a 4, x menor a 10, etcétera, ¿sí? Puede ser cualquiera, pero tomen en cuenta que el conjunto ya de un número o variable, junto con un operador relacional, junto con otro número o otra variable, esto lo convierte en una condición o expresión lógica. Esto es muy importante, ya que, como les dice aquí, es para concatenar dos o más expresiones con operadores relacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que en un operador lógico AND solo da como resultado verdadero si ambas expresiones son verdaderas. O sea, si mi expresión A, poniéndole A mayor a 0 y acá por decirlo A menor a 10, si por decirlo mi A es igual a 8, ¿sí? A es mayor a 0,
sí, ¿verdad? Se cumple esta. A es mayor a 10, B sí se cumple esta. Entonces mi resultado en una y lógica es verdadero. Pero ¿qué pasa cuando vale 18? A es mayor a 0, sí, es verdadero. A es menor a 10, pues no se cumple. Entonces mi resultado es falso. Al darme ya un falso en una de estas dos expresiones, mi resultado es falso. ¿Qué pasa si es menos 18? Ok, A es mayor a 10, a 0 que diga, pues no es mayor a 0, es un número negativo, me da un falso. A es menor a 10, pues sí, porque se cuenta 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y así hasta el infinito, o sea, desde el 10 hasta el menos infinito. Entonces, esta segunda expresión se cumple. Pero al no cumplir la primera, mi resultado me da un falso, ¿sí? Y ya cuando ambas no se cumplen, pues en el caso de no sé cuál no se cumpliría. Creo que en este caso no se cumple, o se cumple una o se cumple la otra. Aquí no hay como que no se cumple una sola de las dos. A menos que, bueno, luego ven cuál no se cumple. Pero igual, el chiste es esto. Solo da como resultado verdadero si ambas, o sea, las dos o tres o cuatro expresiones lógicas dan verdadero. A comparación de un OR, que da como resultado verdadero cuando al menos una de las expresiones sea verdadera. Entonces, en todos los casos aquí que yo puse, como aquí al menos se cumplía uno, si se fijan, aquí se cumplían las dos, en este se cumplía este, en este se cumplía este, en vez de todos darnos falsos, nos daba verdadero. Solo nos da falso cuando ambas expresiones o las tres expresiones o las cuatro expresiones nos daban falso. ¿Quedó más o menos entendido esto de los separadores lógicos? Bueno, les doy un ejemplo. Si 3 es mayor a 2 y 4 es mayor a 5, este resultado menor a 5 que diga, este resultado es verdadero porque ambas expresiones son verdaderas. Tanto 3 es mayor a 2 como 4 es menor a 5. ¿Sí? En este caso, 3 es mayor a 2 y 4 es menor a 3, pues en este caso nos va a dar un falso porque hay una expresión falsa. Este símbolo que ven aquí es nuestra ilógica, ¿sí? Como tal, como les dije, esto de la ilógica, con esos símbolos, funciona en los lenguajes de programación, Java, C++, etcétera. Los que ahorita vamos a ver que es DFD y pseudocódigo, eh, básicamente es con la función AND y la I, ¿sí? En pseudocódigo es la I porque está en español, en DFD es AND porque básicamente es el comando que está por defecto. Luego, 3 es mayor a 2 o 4 es menor a 3, aquí es verdadero porque hay una expresión verdadera. Esta es la que se cumple. Este es para nuestra O, ¿sí? En pseudocódigo es la O, en DFD es OR como tal. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, hasta aquí la voy a dejar. Mañana vamos a ver lo de las... Bueno, hasta aquí la presentación, no la clase. Eh, Quiero que vean un ejemplo, por decirlo, en este programa. Esto ya es como muy avanzado, pero vean, esto es lo que quiero decir. Esto es secuencial, ¿sí? Yo aquí tengo estos variables, se podría decir, que les digo que está separado por punto y coma. Aquí es una importación de librería, luego vamos a ver qué es una librería. Y aquí hay como secuencias, ¿sí? Aquí estoy generando uno, luego va otro, luego va otro. Y si se fijan, aquí simplemente es el nombramiento de variables.
Si se fijan, yo aquí hago un tipo de dato, pongo la variable y ya yo le doy un valor asignado. Hay otras que, por decirlo, este es un valor booleano y aquí solamente están las variables que ya después yo le daré algún significado. Pero quiero que vean, aquí hay un switch, ¿sí? Que les dije que es una secuencia selectiva. Si yo me voy más abajo, acá tengo un if, ¿sí? Si yo le voy más abajo, acá tengo un for each, un for. Dentro de este for each tengo un if. Luego dentro de este for each tengo otro for each, ¿sí? Si me voy más abajo tengo otro if. Si me voy más abajo tengo otro if, luego otro for, ¿sí? Por eso les digo, ahorita es muy importante que pregunten porque la programación básicamente es eso. Si se fijan es un if, es otro if, ¿sí? Es otro if. Hay como cosas que se pueden hacer con una sola línea, que estas son llamadas a funciones, ¿sí? Pero básicamente la programación se basa en eso, en if, en for, en secuencias selectivas o repetitivas, y ya de ahí solo son una que otra instrucciones, que básicamente son cosas matemáticas o manejo de datos, que si el fulanito trabaja de asesor, le vamos a aumentar el salario, etcétera. Aquí se ve complicado, pero porque esto es complicado, o sea, esto ya es como un poquito avanzado y es lo que quería que vieran. Lo importante es esto, o sea, vean, está conformado con una secuencia selectiva que lo único que hace es esto, ¿sí? Yo lo voy a ejecutar nomás para que lo vean. Es esto, o sea, con un if lo que pueden hacer. Si se fijan, bueno, ya lo voy a detener. O sea, esto combina la parte de diseño con la parte de programación. Como les digo, esto ya es muy avanzado y ya es cuando dominan bien lo de esto de programación. O sea, no pueden hacer esto. También tienen que ver la parte de diseño. Pero básicamente lo que hace eso, por decirlo, los proyectiles, esos que vieron que lanzan los carritos, es esto. Está hecho entre if y for, que están lanzando esos lásercitos para irse yendo hacia los colisiones que es los carritos. La función UTI que es lo que hace que se esté haciendo cada ratito, ¿sí? Esto para ignorar alguna colisión. Entonces, como les digo, o sea, son propias algunas funciones de, ¿cómo se dice? De Unity, que así es como se llama esto. Y hay otro que ya viene desde lo básico, ¿sí? Ahorita estamos viendo esto básico, no les voy a dejar hacer esto, pero para que vean que pueden llegar a hacer si se ponen las pilas, si les interesa esta parte, ¿sí? Este es un ejemplo como difícil porque pues si se fijan hay animación de proyectiles o algo, pero les digo, un juego en 2D, este es en 3D. En segunda dimensión, uno muy fácil de hacer se llama Among Us, que se volvió famosísimo.
que solo te costaba 30 pesitos en Steam. Imagínense, ese diseño en 2D que simplemente es hacer el dibujo en ese Photoshop o pagarle a alguien que lo haga. Ponle que te cobró 5,000 pesitos en hacerte todo el diseño de eso. Lo único que tú tenías que hacer es la programación. Si yo le pico al botón de hacer tarea, pues que me aparezca la tarea, o sea que me aparezca la imagen. Si le doy clic a eso, a esta parte que se mueva esa animación nada más. ¿Sí? Entonces son puras decisiones. El que programó eso y luego lo subió a Steam o a, a Android y todo eso, pues ¿qué pasó? Pues se hizo rico, simplemente, porque miles de personas lo descargaron. Entonces, para que vayan como poniéndole empeño y no vean que es, aunque ahorita es muy sencillo, se va a ir complicando más y más y vamos a ir viendo cosas más avanzadas. Entonces, bueno, sigamos con el ejemplo ya que les iba a mostrar, que es, vamos a utilizar lo que se llama PCInt. No lo tengo instalado, o si lo tengo instalado, no lo tengo instalado. Muy bien, perfecto, lo vamos a instalar de una vez. Vamos a darle PCInt, así se llama nuestro programa, primer link, o le dan directo ahí en descargar. Simplemente ponemos PCInt para Windows, si es que tienen Windows, y vamos a darle este que dice exe, ¿sí? Instalador para Microsoft Windows. Se va a esperar como 5 segundos y ya, simplemente le doy guardar. Esperemos a que se descargue. Ahí está. Ya una vez descargado le dan doble clic al instalador, les va a decir que si les dan permiso, le dan siguiente, aceptan el acuerdo, siguiente e instalar. Como cualquier programa normal. En este caso le voy a dar ejecutar. Ahí está. En esta, por ahorita, vamos a darle opción 3, no seleccionar perfil, para que sea como más fácil. Si se fijan, se dice su perfil actual es flexible. Luego les voy a enseñar cómo modificarlo para que ya lo vean como lenguaje de programación, pero eso lo vamos a ver mañana. Primero, vamos haciendo uno de los difíciles. En este caso, el que les dije de número, te he dado 4 números, identificar cuál es el mayor y cuál es el menor. ¿Sí? ¿Por qué se los quiero hacer ver? Porque ese es el que más decisiones lleva. Entonces, primero, tenemos que leer 4 variables, ¿verdad? En este caso, para que yo quede claro, lo voy a llamar como 1, o sea, el número 1. O sea, el primer número que yo voy a ingresar. Luego, el segundo número. ¿Sí se alcanza a ver? Luego el número 2, etcétera, y luego número 3, luego número 4. Pero hay otra opción. En este mismo simplemente yo le puedo poner una coma, poner num2, num3, num4. Tomen en cuenta que yo aquí lo pongo pegado, yo aquí no puede haber espacio. Si yo quiero que haya como un espacio, tengo que ponerle como guión bajo, un guión o algo, ¿sí? Pero no puede haber espacio en las variables, porque si no sería como que si fueran 2 variables, les va a marcar un error. Le doy a aceptar y si se fijan, yo le doy valor, por decirlo, 5, 6, 7 y 8. Me pide 4 números, ¿sí? Que eso es lo que quería. Luego vamos a hacer una decisión. Si mi número 1 es mayor a mi número 2, pues eso significa que mi número 1 es mayor, ¿verdad?
Entonces yo me voy a ir a mi lado de sí y voy a poner otra decisión. Si mi número 1 es mayor a mi número 3, ¿sí? Eso significa que el número 1 sigue siendo mayor. Luego yo voy a poner otra decisión. Si mi número 1 es mayor a mi número 4, lo voy a dar a aceptar. Entonces, aquí yo ya sé que el número 1 es el mayor de todos, ¿verdad? Entonces, simplemente aquí lo que tengo que hacer es poner una salida en mi lado de sí, donde diga el número, ¿sí? Lo voy a cerrar, lo voy a poner coma 1, pongo otra coma y vuelvo a abrir el apóstrofe, es mayor, ¿sí? Y le doy a aceptar. En este caso lo voy a ejecutar para probarlo. 8, 7, 6 y 5. El número 8 es mayor, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema con esto? No me está dando el menor, no me está dando el... Y solo funciona con el número 1. Entonces, ahora hay que ver qué pasa si yo copio este. Control C, o bueno, copiar. Me voy a la parte esta de acá y yo aquí le doy pegar. Se copió esta misma, ¿verdad? Entonces, si yo hago esto y por decirlo le cambio aquí al menor, aceptar, le cambio menor, le cambio el menor, le cambio aquí es menor, ¿sí? Ya le cambié, aceptar, ahora le pongo 6, 7, 8, 9. El número 6 es menor, ¿sí? Ahora, esto si se fijan yo estoy validando si el número 1 es mayor y si el número 1 es menor que todos los números. ¿Qué piensan que tengo que hacer para ver si el número 2, el número 3 y el número 4 son mayores o menores que los otros? Vamos, dale, dale. No me hagan hacer participación obligatoria. A ver, Moisés, ¿qué piensas que hay que hacer para validar los demás números? Si son mayores o menores. O sea, me estás diciendo que aquí en vez de que digan un 1, cambiaran un 2 y hacer sus respectivos cambios. Nada más. Todo donde dicen un 1 cambiaran un 2. Así es. Y si quiero hacerlo con el número 3, pues donde dicen un 1, cambiarlo al número 3, ¿verdad? Pero aquí hay algo. Si se fijan, les dije operadores lógicos AND. Fíjense cómo cambia esto que yo acabo de hacer si lo cambio con una AND. Voy a borrarlo. Delete, sí. Y delete. Ahí está. Voy a hacer una sola decisión. Como les dije, el AND solo da como resultado si ambas expresiones son verdaderas. Los operadores lógicos son usados para concatenar dos o más expresiones. Entonces, ¿qué pasa si todos esos rombitos yo los concateno en uno solo? ¿Qué quiere decir esto? Si num1 es mayor a num2 y
En este caso, AND, como les dije, num1 es mayor al número 3, AND num1 es mayor al número 4, ¿sí? Si se fijan, les dije, son concatenaciones o a concatenar dos expresiones lógicas. Concatenar significa unir, ¿sí? Póngalo así. Voy a unir una o dos o tres o cuatro o cinco. Si se fijan, esto como tal es una expresión lógica. No puedo poner y mayor a 3 y mayor a 4, como les dije. Una expresión lógica requiere de dos datos, uno y otro, ¿sí? Ya sea independiente que sea un número o que sea una variable, lo que sea. O sea, yo aquí puedo poner 10, ¿sí? Sí, pero aquí lo que no me importa es eso. O sea, a mí me importa que sea el número 3, que sea mayor. Entonces, aquí, ¿qué se entiende? Se debe de cumplir esta condición y se debe de cumplir esta condición y se debe de cumplir esta condición para que mi resultado sea verdadero, o sea, para que me dé mi parte de sí. Entonces, si estas tres condiciones se cumplen, ¿qué significa? Sí, ya sé que es verdadero, pero para el usuario, si yo quiero mandarle, ¿qué significa eso? ¿Eso en qué se traduce? Vean las expresiones lógicas, lo acabo de hacer antes de borrar los rombitos. ¿Qué significa todo eso? Pues si se fijan, aquí estoy utilizando num1, num1 y num1 y el mayor. Entonces significa ¿qué? Que el número 1 ¿qué? No tengan miedo, hablen, hablen, hablen. Así es, que el número 1 es el mayor. Entonces simplemente voy a poner la salida. Si se les olvida qué significa cada uno, simplemente dejan el mouse ahí sobre el icono y ahí les dice salida. Voy a poner la salida y pongo que el número, coma, o bueno, vamos a poner el número mayor es dos puntos, espacio, le pongo el apóstrofe, coma, no 1. ¿Ok? Entonces, si copio este, control C, lo pongo abajo y lo pego y le cambio que ahora aquí diga menor y diga menor y aquí diga menor, entonces, ¿qué significa todo este if? Si todo me da verdadero, ¿qué debo de poner aquí? En vez de mayor, debo de poner es el menor, porque aquí estoy validando que el 1 sea menor al número 2 y que el número 1 sea menor al número 3 y que el número 1 sea menor al número 4. Como dice aquí en la presentación, solo da como verdadero si ambas expresiones son verdaderas. En este caso, al ser 3, solo si las tres expresiones lógicas me dan verdadero, entonces se va a hacer esto, si no, no se va a hacer. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Hacer tres rombos como lo hice en la primera o hacer un solo rombo y concatenarla con un operador lógico? Hacer solo uno, así es. ¿Qué pasa si yo copio, pego esto y ahora
Cambio. En vez de aquí que en un 1 digan un 2. Como este en un 2 no se puede repetir, aquí lo cambio a 1. Y aquí simplemente lo cambio a 2. Y aquí lo cambio a 2. Doy a aceptar. Y ahora simplemente hago el cambio de que el número mayor es el 2. Aceptar. Si se fijan, el problema original era leer 4 números y determinar cuál es el mayor y cuál es el menor. ¿Por qué estoy haciendo tantas decisiones? Porque tenemos 4 opciones, ¿verdad? Tanto este puede ser el mayor y este puede ser el menor, tanto este puede ser el mayor y este el menor, tanto este puede ser el mayor y este el menor. ¿Se acuerdan algo de matemáticas que se llamaba combinaciones o permutaciones? Donde veíamos todas las posibles combinaciones que se podían hacer. Básicamente es esto, o sea, yo estoy validando si el número 1 es mayor, si el número 1 es menor. También tengo que validarlo con el número 2, con el número 3 y con el número 4, porque como yo no sé qué valores tiene, entonces no puedo hacer mis validaciones ya directos. Entonces, aquí lo que va a hacer, por ejemplo, yo aquí voy a poner 7, aquí voy a poner 8, 9 y 4. Le doy a aceptar. Si se fijan, la ejecución ha terminado con normalidad. ¿Por qué? ¿Por qué no me salió que el número 1 es menor? ¿Por qué no me salió que el número 2 es mayor? Porque ninguno se cumplió, si se fijan. El número 1 no fue mayor porque el número 3 lo puse mayor que el número 1. El número 2 tampoco se cumplió porque el número 3 lo puse mayor que el número 1 y que el número 2. El número 1 no se cumplió que es el menor porque el número 4 lo puse menor. Entonces vamos a ver, yo aquí estoy validando el número 1 si es mayor o menor. En este caso lo voy a poner menor, va a ser 1. Luego el número 2 lo voy a poner como valor más alto, 10. Y luego aquí voy a poner 8 y aquí voy a poner 9. Independientemente de lo que ponga, sé que va a entrar en 1. El número 1 es menor y el número mayor es 10. Si ven como que en una posible combinación donde yo les puse que el número 1 es el menor y el número 2 es mayor que todos los números, sí me funciona el programa. Pero si las validaciones están en el número 3 y en el número 4, que el número 3 era el mayor que el número 1, que el número 2, que el número 4, y el número 4 era menor que los demás números, no me funcionaba. ¿Por qué? Porque no lo tenía contemplado aquí. Sí, más o menos quedó entendido cómo va esta lógica. Ahorita todavía no estamos programando, estamos viendo la lógica de la programación. ¿Sí quedó más o menos claro? Ok, ahora vamos viendo. Como tarea va a quedar que completen esto, ¿sí? Ya les di como el inicio. Quiero que me funcione con los 4 números. Ya tienen más o menos un ejemplo de cómo va. Ahora vamos a ver esto en pseudocódigo, cómo cambia. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner 4-números, lo cambié, bajo números, bajo mayores. Como les digo, no puede haber espacio. Si se fija, aquí ya me marca error. Nombre de proceso 4 no es válido. Entonces, si borro este 4, ¿vean qué pasa? Cuando me marca error. Déjenle zoom para que se alcance a ver. Ahora, si se fijan, aquí yo tengo una lectura. ¿Cuál es el símbolo de lectura? O aquí dice leer, ¿verdad? Si yo le pongo leer, control Z, control Z, control Z, lo pongo acá, aquí va. Si yo le pongo leer, me dice lista de variables. Entonces yo le pongo num1, num2, num3, num4. ¿Sí? Si yo le doy a ejecutar, yo voy a leer 4 variables. ¿Sí? Pero aquí, ¿cuál es el problema? Si se fijan en DFD,
me dice acá arriba, valor, ¿sí? En este caso, si yo le pongo una A, le doy continuar, me dice, debe de ingresar un valor constante, o sea, un número, a fuerzas es un número. Yo aquí no tengo esas validaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Simplemente yo le tengo que poner al usuario, ingresa 4 números, ¿verdad? Entonces, si yo la lectura yo lo utilizo para que el usuario me ingrese, si se fijan, yo aquí le pongo. Con estos botones puede insertar instrucciones o estructuras de control del pseudocódigo. Al seleccionar uno, bla, bla, bla. Si yo le doy aquí ayuda y le pongo escribir, ¿sí? Escritura, ¿sí? Si se fija, la instrucción escribir permite mostrar valores al ambiente. Esta instrucción informa al ambiente en caso escribiendo en pantalla los valores obtenidos de evaluar en expresiones, dado que puede incluir bla bla bla. Si en algún punto de la línea se encuentran las palabras clave sin saltar o sin bajar, los valores se muestran en pantalla, etc. Y por ejemplo, el ejemplo suma muestra un programa muy simple que lee dos números mostrando con la instrucción. Si yo le doy clic aquí, se fijan, me manda un pseudocódigo que dice escribir, ingrese el primer número, leer A. Escribir el segundo número, leer B. Si yo le pongo a la C, que es igual a A más B, el resultado es C. ¿Sí? Si ustedes llegan a tener duda con el pseudocódigo, aquí tienen su ayuda. Hay ejemplos, ¿sí? Aquí, básicamente, hubo un error. Y no fue de acá. A lo que me refiero es que, por decirlo, a los que intentaron hacer solo se quedaron con lo que yo les expliqué en el video, con lo que vieron en la clase. Eso fue lo que les dije en la primera, no se queden solo con lo que hay en la clase, investigan. Hay que ser autodidactas. Si la solución no está en la clase o no fue suficiente con lo que se vio en la clase, ahí está YouTube, ahí está Google, ahí están más opciones. Y por decirlo, yo aquí no les expliqué bien la función o les queda duda, aquí tienen su manual de ayuda. Si no, ahí ya está en YouTube más para que vean. Yo aquí trato de explicarlo lo más conciso posible. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner escribir y en este caso le ponemos entre comillas ingresa 4 números. ¿Sí? Para no tener que poner escribir un número, escribe el segundo número, escribe el tercer número, escribe el cuarto número. ¿Sí? Simplemente lo simplifico. Ahora, siguiendo nuestro diagrama de flujo, ya tengo esta parte, ¿verdad? Luego sigue mi rombito. En este, aquí en los comandos, ¿cuál es? ¿Cuál se imaginan que es? El de sí entonces le voy a dar clic y si se fijan ya básicamente hay una ayuda. Sí, expresión lógica, entonces acción por verdadero, si no acciones por falso. En expresión lógica dice complete aquí la condición de evaluar para decidir qué grupo de acciones se deben de ejecutar. Entonces simplemente debo de poner esto que tengo aquí, ¿verdad? Si quedaron entendidos, nos vamos a nuestro lado derecho. Si se fijan aquí dice operadores y funciones. Aquí son todos los operadores que podemos tener. Si ustedes por alguna X razón no tienen el mayor igual, menor igual, aquí lo podemos tener. Entonces vamos, número 1, ¿sí? Debe de ser mayor, le voy a dar clic aquí. ¿A qué debe de ser mayor? Al número 2, ¿verdad? Luego yo ponía una I lógica. Si se fijan aquí está la I. Yo pongo la I. Si se fijan como les dije, aquí es en español. ¿Cómo sé que está funcionando? Porque si se fijan marca en color azulito. Eso significa que está funcionando. Si yo la pongo pegados, se fijan se marca en color negro y es como que si fuera una variable. Es el único donde sí debe de haber espacios. Si yo aquí pego esto no pasa nada, sigue funcionando. 1 mayor al número 3.
Y luego yo la puedo escribir como tal. 1 mayor a número 4. ¿Sí? Si esto funciona, ¿qué debo de hacer? Pues le voy a dar un escribir. ¿Sí? ¿Y qué voy a escribir? El número mayor es los puntos, pongo las comillas, pongo una coma y tengo que poner no 1. ¿Sí? Si se fijan, ya no me marca error. Borro el signo porque ahorita no voy a hacer si hay acciones por falso, simplemente voy a validar si es mayor. Si yo copio esto, control C, lo pongo en la parte de abajo y lo cambio a que aquí sea menor, menor y menor. Aquí simplemente le cambio el número menor, es el número 1. Así sucesivamente. Ok, como les digo, esto de diagramas de flujo que les dije que es la primera parte, en esta donde les dije, a ver, dejen veo, aquí está, la descripción de un algoritmo. Un algoritmo es un programa, una secuencia de pasos. Descripción de alto nivel, se establece el problema, se selecciona un modelo matemático y se explica el algoritmo de manera verbal, posiblemente con ilustraciones. ¿Qué es esto? Pues estas son ilustraciones, ¿no? Mi DFD son mis ilustraciones. Aquí yo estoy viendo más o menos cómo va a funcionar el programa. Esto lo pueden hacer en el cuadernito. Yo les presenté un programa llamado DFD, donde aparte de hacer el dibujo, pueden ejecutarlo para ver si lo hacen bien. Ahora, descripción formal. Se usa pseudocódigo para describir la secuencia de pasos que encuentran la solución. Ahora, de pasar a esto de cómo analizarlo, ver cómo está el flujo, yo me pasé a la parte de pseudocódigo, que es esta parte. ¿Sí? Yo ya lo vi y lo puse más o menos a lo que es una sintaxis. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es el paso siguiente? Pues mi paso siguiente es que yo lo muestre en un lenguaje de programación específico. Ese lo vamos a ir haciendo ya despuesito. ¿Sí? Entonces, como tarea, van a ser estos dos. ¿Sí? Leer 4 números y determinar cuál es el mayor y cuál es el menor. Y leer 4 números, igual determinar cuál es el mayor y cuál es menor. Y promediar los 4 números, sacar el promedio. Ya saben que el promedio es la suma de los 4 números divididos entre 4. Se acabó. ¿Sí? Y hacer una calculadora. Leer 2 números y hacer una suma, una resta, una multiplicación y una división. Pero recuerden que el usuario debe de elegir cuál, si suma, si resta, si multiplicación y división. Está fácil, ¿sí? Y básicamente les di la respuesta en alguna parte del video, no en este. En alguna parte del video mostré cómo se hace eso en DFD. Aquí el chiste es que estoy comprobando qué tanta atención pone. ¿Ok? Básicamente, con lo que ya les enseñé entre ayer y hoy y esta ayuda tanto DFD y pseudocódigo, ya lo pueden hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Estos tres yo los quiero ver funcionando. Ya sea por diagramas de flujo porque se les hizo más fácil este programa, o por PCIN porque les gustó más porque se les hizo más fácil, porque ya les dice más ayuda, tienen más cositas, ya tienen cada cosa, le muestra los errores y por decirlo yo aquí le quito estas comillas. Si se fijan, falta cerrar comillas, ahí les dice. Ok. El que ustedes decidan utilizar ingresa 4 números. El que ustedes quieran utilizar está bien por mí. ¿Alguna duda?
¿Mandé?